Nunca creí en las historias que contaban sobre la Estación Costera 23. Todos decían que no transmitía señales, que cualquier mensaje enviado a través de su radio desaparecía sin dejar rastro. Siempre pensé que eran cuentos de pescadores o inventos de guardias aburridos, hasta la noche pasada. Llegué a la estación alrededor de las 10 de la noche. La carretera que conducía hasta allí estaba cubierta de niebla, y los árboles que bordeaban el camino se inclinaban hacia mí, como si observaran cada movimiento que realizaba. El aire olía intensamente a sal, mezclado con un aroma metálico que no podía identificar. Cada respiración parecía empaparme de esa humedad fría que parecía calar hasta los huesos. El mar a mis pies estaba oscuro y silencioso. Ni una ola rompía contra los acantilados. Solo el viento llevaba consigo un susurro constante que se mezclaba con el ruido lejano de las gaviotas y que producía un efecto casi hipnótico sobre mi mente. Cada sonido, por pequeño que fuera, parecía amplificado dentro de mi cabeza. Mi labor esa noche debía ser simple. Solo debía vigilar el radio de la guardia costera, anotar la intensidad del viento, registrar la altura de las olas y reportar cualquier anomalía que pudiera surgir. Era un trabajo monótono, predecible, que nunca me había generado preocupación. Sin embargo, desde que la Estación 23 volvió a funcionar tras años de abandono, sentí que algo en aquel lugar había cambiado. Era como si la estación misma respirara y observase cada uno de mis movimientos. Mientras colocaba mis instrumentos sobre la mesa oxidada, noté que las luces de la estación parpadeaban de manera irregular. El generador parecía luchar por mantener la energía, y el zumbido constante que producía el sistema eléctrico se mezclaba con el rugido lejano del mar. Un escalofrío recorrió mi espalda. No era solo el frío, era algo más profundo, algo que me hacía sentir que no estaba completamente solo. Cada paso que daba sobre el piso de metal resonaba en los pasillos vacíos. El eco parecía prolongarse infinitamente, como si la estación jugara con mi percepción del espacio y del tiempo. Me senté frente al radio, encendí los equipos y revisé la frecuencia principal. Todo parecía normal. Todo, hasta que miré hacia la ventana que daba al acantilado. La oscuridad era total. No se veía una sola luz en la lejanía, ni en el mar ni en la costa. Sin embargo, algo parecía moverse en el borde del acantilado apenas perceptible. Un reflejo que no correspondía a ninguna forma conocida. Tragué saliva, intentando convencerme de que eran imaginaciones mías, fruto de la soledad y del cansancio. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado, algo que me observaba y esperaba pacientemente. Esa noche, comprendí que la Estación Costera 23 no era simplemente un edificio abandonado que había recobrado la vida. Era un lugar que guardaba secretos y estaba a punto de revelarlos. El reloj marcaba exactamente las 2:17 de la madrugada, cuando todo comenzó a cambiar. Un chiado agudo invadió el radio, interrumpiendo la frecuencia habitual. Primero pensé que se trataba de interferencia, provocada por una tormenta lejana, pero no había nubes en el cielo, ni viento fuerte, ni señales de actividad meteorológica anormal, solo un silencio profundo que parecía absorber cada sonido, incluso el de mis propios pasos sobre el piso metálico. De pronto, entre el chiado, distinguí algo que me hizo estremecer. Una voz débil, rasposa, que parecía salir de las entrañas de la estación misma. «¿Has vuelto? Pensé que habías aprendido». Mi primer instinto fue creer que alguien jugaba una broma. Tal vez un guardia de otra estación, tal vez un pescador perdido. Sin embargo, el tono de aquella voz no transmitía diversión ni confusión. Era fría, calculadora, cargada de algo antiguo, como si conociera cada miedo que yo había sentido alguna vez. Miré a mi alrededor. La estación estaba vacía, desprovista de cualquier presencia humana. No había guardias, no había luces encendidas,
salvo las parpadeantes del generador, y el lugar llevaba años sin energía confiable. El ruido del mar seguía lejano y monótono. Entonces comprendí que la voz provenía de dentro de la estación, del edificio mismo. Intenté ajustar la frecuencia del radio, buscando estabilizar la señal. Fue entonces cuando apareció un nuevo sonido, imposible de ignorar. Pasos, rítmicos, pesados y húmedos, resonando por los pasillos metálicos. Cada paso parecía retumbar en las paredes, como si la estación entera temblara con su ritmo. Está cerca, si escuchas otro paso, será demasiado tarde. Mi cuerpo se paralizó. La linterna temblaba en mi mano mientras giraba lentamente para mirar detrás de mí. No había nada. El pasillo estaba vacío, oscuro, silencioso, salvo por mis propios latidos y el leve goteo de agua de algún conducto oxidado. Volví la mirada hacia el radio, intentando racionalizar lo que sucedía. El chiado se transformó en un rugido bajo, un murmullo que parecía imitar los pasos, siguiendo cada movimiento que realizaba. La estación parecía jugar con mi percepción, alargando los pasillos, acortando los espacios, haciendo que el eco de los pasos se repitiera una y otra vez. El miedo empezó a apoderarse de mí, un miedo que no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Cada sonido, cada sombra proyectada por la linterna, cada reflejo en el metal corroído, parecía tener vida propia, como si la estación misma me estuviera observando y midiendo cada reacción. Me apoyé contra la pared, intentando calmar la respiración, pero los pasos continuaban. No se acercaban ni se alejaban, simplemente existían. Permanecían como un recordatorio constante de que algo indefinible estaba allí conmigo, aguardando, paciente, esperando que cometiera un error. Fue entonces cuando el viento se detuvo por completo. El mar dejó de rugir. Todo quedó en un silencio absoluto, tan pesado que parecía aplastarme. La voz regresó, más clara, más insistente. «Abre la ventana, déjalo pasar, si la cierras, entra». No entendía a qué se refería. Abrí la ventana lentamente, temblando, sin atreverme a mirar afuera. El aire frío me golpeó la cara, mezclando la humedad del mar con un olor a hierro oxidado que me hizo vomitar un escalofrío por la columna vertebral. Por un momento todo quedó en calma. La estación pareció suspirar, pero el miedo persistió, porque comprendí que no era alguien caminando por los pasillos. Era la estación misma la que se movía, y yo estaba atrapado dentro de ella. El aire dentro de la estación se volvió más denso con cada minuto que pasaba. Cada paso que daba hacía que el piso de metal crujiera bajo mis botas, como si la propia estructura estuviera viva y reaccionara a mi presencia. El olor a humedad y a óxido se intensificaba, mezclándose con un aroma extraño, indefinible, que me hacía sentir como si algo me observase desde la penumbra. Caminé hacia uno de los pasillos laterales, con la linterna temblando en mi mano. Cada sombra parecía moverse por sí misma. Las paredes, corroídas por la sal y el viento, reflejaban mi silueta de manera distorsionada, multiplicándola. En un instante, juré haber visto otra figura detrás de mí, idéntica a la mía, pero cuando giré, no había nada. El radio, que había permanecido en silencio unos segundos, volvió a activarse. Esta vez no solo era una voz, era un mensaje fragmentado, intercalado con estática y susurros. «Mira alrededor, observa lo que siempre estuvo oculto». Mis ojos se detuvieron en un cuarto lateral. La puerta estaba entreabierta y dentro todo parecía normal al principio. Mesas vacías, viejos archivos apilados, polvo acumulado por años. Pero al enfocar la linterna, vi algo que me hizo retroceder un paso. Marcas en el suelo, huellas húmedas que no correspondían a botas ni a zapatos, sino a algo irregular, con dedos largos y arqueados que se hundían en el metal.
Mi corazón latía con fuerza, golpeando en mi pecho como si quisiera salir. Avancé con cautela, observando cada detalle. Las huellas conducían hacia el centro de la estación, donde el viejo generador permanecía apagado. Allí, noté que los paneles de metal estaban desalineados, como si algo hubiera intentado abrirlos desde adentro. El silencio era absoluto, salvo por un goteo constante de agua que caía de alguna tubería rota. Cada gota retumbaba como un martillo en mis oídos. No podía distinguir si los pasos que había escuchado antes habían desaparecido o si simplemente se habían integrado al edificio, mezclándose con los crujidos de la estructura. De repente, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No provenía del frío, sino de algo mucho más profundo. Un susurro surgió del radio, casi inaudible, pero claro en su intención. «Está dentro, mira lo que has despertado». Giré hacia la ventana del pasillo y el reflejo en el vidrio me devolvió algo que no esperaba ver. Mi rostro, pero deformado. Mis ojos parecían más grandes, mis manos más largas, como si otra presencia intentara imitarme o transformarme. Un miedo paralizante se apoderó de mí. Sabía que no podía salir corriendo. Cada movimiento estaba siendo observado, cada respiración contada. Intenté calmarme. Tomé aire lentamente y entonces escuché un golpe seco detrás de mí, en el pasillo donde había pasado segundos antes. Era fuerte, metálico, imposible de ignorar. Me giré con la linterna y otra vez, nada. Pero el aire se movía como si alguien o algo hubiera pasado rozándome. Comprendí entonces que no estaba enfrentando a un intruso común. La estación misma parecía tener conciencia, jugando con mis sentidos, deformando la realidad a su alrededor. Cada sombra, cada sonido, cada reflejo era una trampa destinada a aumentar mi miedo. Mientras observaba el radio, que ahora mostraba estática intensa y fragmentos de voces humanas, mezclados con algo más antiguo, supe que debía decidir rápido, investigar más a fondo o intentar salir antes de que la estación se adueñara de mi mente y mi cuerpo. Pero algo dentro de mí, un instinto inexplicable, me empujaba hacia el interior, hacia el misterio que la estación quería revelar. Fue entonces cuando, al girar la linterna hacia un pasillo que antes había evitado, vi por primera vez lo que parecía ser un movimiento autónomo en las paredes mismas. El metal se doblaba levemente, formando figuras humanoides que desaparecían en el instante en que intentaba enfocarlas. Y la voz en el radio susurró nuevamente, más clara que nunca. «Has visto demasiado. Ahora debes quedarte». El aire dentro de la estación se volvía cada vez más pesado, cargado con un olor metálico y salino que parecía penetrar mis pulmones y llenar mis pensamientos de ansiedad. Cada paso que daba hacía que el piso de metal resonara con un eco que parecía multiplicar los míos. Sin embargo, no estaba solo. Percibía pasos adicionales, más lentos, pesados, que no coincidían con ningún ritmo humano. El radio colocado frente a mí sobre la mesa corroída comenzó a emitir sonidos entrecortados. No era solo estática, eran murmullos, voces fragmentadas que se superponían unas con otras, hablándome de cosas que no podía comprender del todo. Susurraban mi nombre, describían mis movimientos y parecía que hablaban sobre mis miedos más profundos, los que ni siquiera había compartido con alguien alguna vez. Intenté avanzar por un pasillo lateral hacia la sala de control, pero la estación parecía alterar su propia geometría. Cada puerta que abría conducía a un espacio distinto al que recordaba. Los pasillos se alargaban y encogían de forma imposible, y las sombras en las paredes parecían seguirme, deslizándose incluso donde no había fuentes de luz. El sonido de pasos húmedos continuaba, acercándose y alejándose a voluntad. Cada vez que giraba para mirar, no había nada. Y cuando volteaba de nuevo,
Los paneles de metal del pasillo parecían haberse movido, formando ángulos extraños, como si la estructura misma estuviera respirando y adaptándose a mi miedo. En un momento, me detuve frente a una puerta que parecía más sólida que las demás. Un impulso me obligó a abrirla. Dentro, la luz de la linterna reveló una habitación cubierta de espejos antiguos. Cada espejo reflejaba mi imagen, pero con ligeras deformaciones. Mis ojos demasiado abiertos, mis manos más largas, mis movimientos retrasados unos segundos respecto a mi propio cuerpo. Fue un golpe directo a mi cordura. Sentí que algo en los espejos me observaba con intención propia y que no estaba limitado a mi reflejo. De repente un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré con rapidez y el radio gritó: «No puedes huir, ya estás dentro». Un miedo visceral me paralizó. La estación ya no era un lugar físico, era un ser consciente, capaz de moldear los espacios, alterar los sonidos y manipular mi percepción. Cada sombra, cada reflejo, cada goteo de agua era una manifestación de su presencia. El mar afuera permanecía en completo silencio, y el viento había cesado. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y yo estuviera atrapado dentro de un espacio que no obedecía ninguna regla conocida. Incluso la linterna temblaba, como si la estación absorbiera la energía de los objetos a mi alrededor. Avancé lentamente hacia el centro de la estación, guiado por un impulso que no podía controlar. La voz en el radio volvió, más clara, más insistente. «Observa lo que siempre estuvo aquí. Comprende que no puedes marcharte». Mis ojos captaron algo que me heló la sangre. Las sombras en las paredes comenzaban a tomar forma humana, pero con movimientos erráticos, imposibles, como si imitasen mis propios gestos, pero deformados, grotescos, perfectos en su horror. Cada paso que daba era un recordatorio de que no estaba caminando solo. La estación estaba viva y yo era su presa. No podía gritar, no podía moverme demasiado rápido, y cada intento de escapar solo parecía acelerar la presencia que me seguía, cada vez más cerca, respirando, susurrando, observando. El miedo alcanzó un punto crítico cuando comprendí que el radio no solo transmitía sonidos, sino que parecía proyectar la conciencia de la estación dentro de mi mente. Las voces se entremezclaban con mis propios pensamientos, borrando la línea entre mi voluntad y la de aquel lugar. Cada instante era un ejercicio de supervivencia mental, y aún no había llegado a la parte más aterradora de la noche. El miedo había alcanzado un nivel que nunca antes había experimentado. Cada fibra de mi ser estaba alerta, cada músculo tenso, cada respiración pesada. La estación parecía alimentarse de mi terror. Cada crujido del metal, cada goteo de agua, amplificando mi ansiedad hasta límites insoportables. Los pasos húmedos habían regresado, ahora mucho más fuertes, más cercanos, y no se limitaban a los pasillos. Parecía que resonaban en todas partes a la vez, en las paredes, el piso, el techo, como si la estación misma caminara alrededor de mí. Intenté retroceder, pero los pasillos se habían alargado de manera imposible, distorsionando la geometría del edificio y atrapándome. El radio estalló en un grito de estática, continuamente, mezclada con voces humanas y algo más antiguo, inhumano. Entre los murmullos distinguí claramente: «Has visto demasiado. Ahora debes quedarte». Un escalofrío recorrió mi columna. La linterna temblaba en mi mano, proyectando sombras que no eran solo deformaciones de los objetos, sino formas autónomas, grotescas, que parecían imitar cada gesto mío con un retraso inquietante. Avancé con pasos cautelosos hacia la sala de control. El agua comenzaba a subir lentamente, cubriendo mis botas, luego mis pantorrillas, y el olor a metal oxidado se volvió insoportable.
Cada reflejo en los paneles de vidrio me devolvía imágenes que no pertenecían a mi cuerpo. Mis manos alargadas, mis ojos demasiado abiertos, mis sombras siguiendo movimientos que yo no había realizado. Fue entonces cuando la estación pareció cobrar conciencia plena. Las paredes vibraban como si respiraran. Los techos goteaban agua de manera sincronizada con los pasos que escuchaba. Y la voz en el radio habló nuevamente, esta vez directa y clara. Mira a tu alrededor, todo lo que ves es mío, todo lo que sientes me pertenece. Sentí algo rozar mi espalda. No era un viento, no era agua, era una presión firme, insistente que me obligaba a avanzar. Intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Cada intento de moverme demasiado rápido parecía hacer que la estación respondiera, cambiando el espacio, alargando los pasillos, multiplicando las sombras y los reflejos. En un instante, me encontré frente a una ventana que antes daba al acantilado, pero ahora mostraba algo distinto, un vacío absoluto donde el mar debería estar. Solo oscuridad infinita, interrumpida por reflejos distorsionados de la estación misma. Fue allí donde comprendí que no podía escapar. La estación no era un lugar físico, sino una entidad viva, consciente, que me había atrapado dentro de su estructura. El radio lanzó un último mensaje, que resonó en mi mente con la fuerza de un golpe. Bienvenido a casa, siempre estuviste aquí. El suelo tembló bajo mis pies. Sentí que las sombras se cerraban a mi alrededor. Cada reflejo, cada crujido, cada gota de agua era un recordatorio de que la estación me reclamaba, que mi existencia ahora formaba parte de ella. Me quedé inmóvil, observando cómo el espacio a mi alrededor se doblaba, como si la realidad misma se deformara. El miedo se volvió absoluto. Supe que no habría salida. La estación me había encontrado y no me permitiría marcharme. Al amanecer envié mi informe a la central, como si nada hubiera sucedido. Mis manos temblaban, pero traté de mantener la calma. Escribí que la estación había funcionado correctamente, que los registros de viento y oleaje estaban completos, que todo había sido una noche tranquila. Nadie podría sospechar lo que realmente había ocurrido. Sin embargo, mientras observaba la estación desde el acantilado, algo me hizo estremecer. La estructura parecía diferente, más oscura, más sólida, como si respirara. El viento se había levantado de nuevo, pero no traía el sonido natural del mar, sino un murmullo bajo, casi humano, que parecía llamarme por mi nombre. De vuelta en mi habitación, intenté alejarme de la estación. Traté de pensar en cualquier otra cosa, en la rutina diaria, en lo cotidiano. Pero no pude. La sensación de ser observado no desapareció. Cada sonido dentro de la casa parecía resonar con ecos de los pasos que había escuchado la noche anterior. Cada sombra proyectada por la luz del sol me recordaba las figuras deformes que imitaban mis gestos en los espejos de la estación. Y entonces, sin previo aviso, el radio de mi habitación, que no había tocado en años, se activó solo. Un chiado intenso llenó la habitación, seguido de un murmullo conocido. «Ya no puedes salir, estamos juntos». El corazón me latía con fuerza mientras comprendía que no había escapatoria. No era solo la estación la que me había atrapado. Había algo más profundo, algo que había seguido mi mente, que había encontrado la forma de llegar hasta mí. Miré alrededor, intentando buscar alguna señal de lo que podía hacer. Nada. Todo parecía normal, excepto por el radio y ese sonido que no pertenecía a este mundo. Las paredes, los objetos, incluso mi reflejo en el espejo, parecían responder a esa presencia invisible, deformándose levemente, como si la estación se hubiera trasladado conmigo. Me senté en el suelo, incapaz de moverme, escuchando los pasos que ya no provenían del edificio, sino de dentro de mí. La voz volvió,
susurrando con paciencia infinita. Bienvenido a tu hogar eterno. Siempre estuviste aquí, ahora lo sabes. El chado del radio se mezcló con mis propios pensamientos hasta que todo se volvió silencio. Un silencio absoluto y pesado. Sabía que ya no estaba solo, que nunca más lo estaría. La estación me había reclamado y yo formaba parte de ella para siempre. Mientras escribo esto ahora, no puedo evitar temblar. El radio sigue apagado, pero siento que en cualquier momento volverá a activarse. Y sé, con un terror que no puedo describir con palabras, que los pasos ya no vienen del edificio. Están dentro de mí y están aquí,